Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos, les saludamos nuevamente en el nombre de Cristo Jesús, siempre agradeciéndole a Él toda su bondad, toda su gracia, su misericordia, la oportunidad que Él nos da hoy, que Dios nos da sobre de esta tierra, y también la oportunidad de presentarnos en este lugar con mi hermano Edwin para continuar compartiendo el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra del Señor, el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio. Así de que deseamos que donde quiera que usted esté, en cualquier circunstancia que se encuentre, que el favor de Dios esté con usted y que esta palabra lo ayude y lo bendiga, y por medio de ella pueda crecer en el conocimiento de la verdad. Y si no es salvo, puede buscar al Señor, puede ser salvo, y si ya es salvo, le animará para que siga, para que continúe. Y si se ha apartado del camino, usted puede volver otra vez, acercarse a su Dios. Así de que estamos acá en las instalaciones de la Iglesia Evangélica Getsemaní, en la ciudad de Rancho Cucamonga, California, siempre con ese buen deseo, pero también con ese firme propósito de llevar el mensaje de salvación. Y estamos hablando acerca de las necesidades de las cuales nosotros no podemos decir que no, porque en verdad son absolutas. Y hemos estado hablando en las primeras segmentos acerca de la justicia interior. Después estuvimos hablando de tener un espíritu de niño, y en ambos segmentos el Señor dice que en la primera vez que estudiamos esta serie, en Mateo 5:20, el Señor dijo que si la justicia de los discípulos y de los que le seguían a Él no era mejor y superior que la de los fariseos, no entrarían en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Esto quiere decir que son necesidades que no se pueden rechazar, que no se pueden despreciar. Y enseguida estuvimos hablando de la comparación que el Señor hizo cuando tomó un niño y también lo puso como ejemplo, diciéndole a sus discípulos que habían ido durante el camino discutiendo por los primeros lugares, porque así somos los seres humanos. Y el Señor les dijo que si no se humillaban y no tenían las cualidades y virtudes como un niño, no podían tampoco entrar en el reino de Dios. Y en esta otra ocasión vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Hasta aquí hemos mirado que esas son doctrinas, vamos a decir, universales, o sea, para toda la humanidad, que nadie puede decir, no, yo no lo necesito. Ya hemos hecho la comparación de la comida, del agua, del oxígeno, que no puede decir una persona, yo no necesito oxígeno, no necesito agua, no necesito comida. Así es aquel que dice que no necesita salvación, todos la necesitamos. Entonces hoy vamos a hablar del arrepentimiento basado en Lucas capítulo 13, y en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de nuestro Dios el Padre, leemos San Lucas capítulo 13 y rogamos a nuestro Padre Celestial, en el nombre de su amado Hijo, que su Espíritu Santo nos guíe, y a usted también el Espíritu Santo le traiga convicción a su vida, en su corazón, en su alma, y usted pueda responder y corresponder al llamado que el Señor le está haciendo por medio de la palabra, porque hoy nos habla de una necesidad que es
de todos y para todos, o sea, pues todos necesitamos arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, no hay salvación. Entonces aquí en Lucas capítulo 13, verso 1 hasta el verso 5, dice esta escritura: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces aquí tenemos esta necesidad, y mencionábamos que el arrepentimiento nos ayuda a alcanzar el perdón, y el perdón nos permite entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, entrar a la patria celestial y recibir la salvación. Ahora bien, ¿qué es arrepentirse o qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es sentimiento de pesar y culpa por una acción que nosotros hemos hecho, por supuesto hablando cosas desagradables a Dios como el pecado. Eso es arrepentimiento. También arrepentimiento es culpa por una acción, es compunción, contrición y entristecido o entristecerse. También es dolor, tristeza, y es cambiar, y es dolerse y volverse a Dios. Es cambiar totalmente nuestra manera de vivir, porque uno de los mensajes primeros que se comenzó a divulgar, Juan apareció predicando el arrepentimiento. Su primo igual, y cuando digo su primo hablo de Jesús, porque eran primos con Juan, y dando una reseña, una idea de lo que es el arrepentimiento, vamos a comenzar a leer escrituras que nos hablan del arrepentimiento. No son muchas y tampoco son todas ni suficientes para abordar el tema, pero eso nos da una idea qué es el arrepentimiento y lo necesario que es, cómo lo necesita la humanidad. Entonces, esta gente llegaron contándole al Señor esta historia, esta tragedia, vamos a decirla así, aunque yo no dudo que Jesús ya lo sabía, pero la respuesta que les da, el mensaje que les da es importante. Entonces, aquí lo que vemos es que ni porque sea menos pecador, ni porque sea más pecador, es una misma regla, es una misma necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Es arrepentirse, de lo cual ya hemos dado una idea, algunos de los significados que dicen acerca del arrepentimiento o qué es el arrepentimiento. Entonces Jesús le responde en el verso 2 lo siguiente: ¿piensan ustedes, en otras palabras, pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores
que todos los galileos? No, porque delante del Señor no hay pecado ni chiquito, ni pequeño, ni grande. El apóstol Juan dice que toda injusticia es pecado delante del Señor. En otras palabras, pecados grandes, capitales, como los llaman por ahí, pecados menos, pecados de muerte, todos o por todos necesita el hombre, el ser humano, arrepentirse. Porque hay gente que dice, yo soy bueno, no le hago nada malo a nadie, antes hago el bien cuando puedo, pero esas buenas obras tienen que ser justificadas por Cristo Jesús. No nos olvidemos que la Biblia dice que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces el hombre puede ser bueno, pero no le alcanza para ser salvo, necesita arrepentimiento, porque la Biblia los pone a todos como pecadores. El apóstol Pablo, hablando de la gracia de nuestro Dios manifestada en Cristo Jesús y por medio de Cristo Jesús, él dice que Dios lo encerró todo bajo pecado, o sea, todos. Y cuando leemos lo que dice las Santas Escrituras en Romanos 3:23, ahí dice que estando destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. O sea, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en los siguientes versículos el Señor abre la puerta de gracia y de bendición y de salvación y ofrece una justificación gratuita mediante Cristo Jesús. Pero queremos avisarle, advertirle y decirle que no sucede solo porque así necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, y ya explicamos brevemente qué significa arrepentirse. Es dolerse, es sentir pesar, vergüenza de nuestras acciones, dolernos del mal y daño que hemos hecho al prójimo y con lo que hemos ofendido la santidad, el amor y la gracia de nuestro Padre Celestial. Y por eso es que Él envió a su Santo Hijo para perdonar nuestros pecados, para que nosotros tengamos la oportunidad de arrepentirnos. Ahora, al hablar de la gravedad de esta situación y de la gran necesidad, tenemos que también explicar ¿por qué necesitamos arrepentirnos? ¿Por qué razón? Y la Biblia nos lo enseña. Pero quiero terminar de comentarle un poco sobre la base donde hemos comenzado hoy, que es a Lucas capítulo 13. Entonces Jesús les dice a los que le contaron la historia y les dice, ¿piensan ustedes que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igual. Así de que esto es para toda la humanidad, como para toda la humanidad está el ofrecimiento de nuestro Dios de la salvación, la oportunidad para todos, también todos los que no se arrepientan perecerán de igual manera o por igual, porque el pecado, sea cual sea, grande o pequeño, así queremos clasificarlo, porque la Biblia dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí o negros como la grana, vendrán a ser blancos como la blanca lana y como la nieve. Eso significa que Dios declara limpio, sin culpa, absuelto de esa culpa y de pecado, hasta el más vil pecador. No importa lo que haya hecho,
puede haber sido un brujo, un satanista, un delincuente, un criminal, un violador, un homosexual, un ladrón. Acuérdese que en la cruz, a último minuto, un ladrón se salvó, porque la gracia del Señor se puede comparar como un inmenso océano, un inmenso mar. Así se puede comparar la gracia del Señor, donde el más vil pecador, el más empedernido pecador, puede lavar y limpiar sus pecados cuando se arrepiente y viene con Jesús, el cual fue puesto para perdonar los pecados de toda la humanidad. A Él se le autorizó. Entonces el Señor dice, perecerán iguales, o les tocará la misma suerte. En el 3 dice, os digo no antes, si no os arrepentís. Eso quiere decir que es una necesidad grande el arrepentimiento. Todos, dice, pereceréis igualmente. Y allí está la historia de los 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Y Él les dice otra vez, ¿piensan ustedes que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Eso quiere decir que si Dios encerró bajo pecado a toda la humanidad, todos necesitamos arrepentimiento. Y gracias a Dios por aquellos que ya han llegado al Señor y se han arrepentido de sus pecados, ahora son hijos de Dios. Ahora vamos a comenzar a ver por qué es que se necesita arrepentimiento. Pero antes quiero leerle que el mensaje del arrepentimiento lo predicó Jesús, lo predicaron sus mensajeros, y vamos a comenzar leyendo en el Evangelio según San Marcos. Fíjese que ese es el mensaje que comenzó predicando Jesús. Aunque el que comenzó primero fue Juan, cuando se manifestó en público, que salió del desierto. Pero vamos a ver el mensaje de Jesús. En Marcos capítulo 1, verso 15. Pero vamos a leer desde el 14. Y aquí dice que Jesús principia su ministerio. ¿Y con qué mensaje comenzó Él? Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y su mensaje era este, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. El mensaje del Señor, el tiempo se ha acercado, se había cumplido el tiempo que Dios había establecido. No nos olvidemos que en Hebreos habla de la consumación de los siglos. ¿Y qué significa eso? Los siglos que estaban, vamos a decirlo así, programados, el tiempo que Dios había dispuesto, llegó a su cumplimiento y se manifestó Jesucristo. Entonces Él dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Podemos comenzar a comentar que aquí hay razones por qué se predica el arrepentimiento y por qué es necesario arrepentirse. Jesús comenzó a predicar del arrepentimiento y les dijo que el reino de Dios se había acercado, y Él dice, arrepentidos y creed en el evangelio. Quiero recordarle lo que este mismo evangelista Marcos dice en el capítulo 16, en los versos ya últimos. Por ahí por el 15 él dice estas palabras, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. El Señor mandó a predicar. ¿Y qué mensaje mandó a predicar? El mensaje del arrepentimiento. Entonces, ¿con qué se comienza la salvación? Con creer, y al creer nos vamos a comprometer a renunciar a la vida vieja, a la vida mala, a la vida antigua, a dejar esa vida
que nos había llevado al pecado, a apartarnos, a desviarnos de Dios. Y eso solamente lo puede lograr el hombre, la mujer o el ser humano con un arrepentimiento genuino y verdadero, del cual hemos hablado, que significa dolerse, sentir pesar, vergüenza, vamos a incluirlo, de haber pecado, de haber hecho mal, porque la conciencia le dice que aquellas acciones, aquellos actos son desagradables a Dios, porque en la conciencia Dios ha puesto también allí ese mensaje para que nosotros, o sea, el ser humano, reflexione. Por eso un hombre en los Salmos dijo que aún en la noche le enseñaba su conciencia, porque de repente vienen los pensamientos y tocan el corazón y nos sentimos mal al recordarnos que hemos hecho algo malo delante del Señor. Pero no basta con acordarnos y sentirnos mal, lo que se necesita es esto que estamos hablando, el arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí vamos a ver lo que dice Mateo. Mateo dice en el capítulo 3. Vamos a ver lo que dice Mateo, y este es el mensaje de Juan el Bautista. Y en el verso 1 de Mateo 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Cuál era su mensaje? Por eso decíamos, el primo de Juan, Jesús, nuestro Salvador. Y Juan dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, lo mismo que dijo Jesús. ¿Quién trajo el reino de los cielos a la tierra? Nuestro Salvador Jesús. Porque Él hizo la conexión, la reconciliación entre el cielo y la tierra, que estaban distanciados, cerrado el acceso al trono de la gracia, para que pudiera el ser humano hallar gracia para el oportuno socorro. Alguien tenía que pagar el precio, y ese fue Jesús. Entonces dice el apóstol Pablo que Jesús, con su sangre, con su muerte, reconcilió las cosas del cielo y las de la tierra. Pero se necesita un arrepentimiento para que nosotros podamos obtener y recibir el perdón de pecados y esa herencia que Dios tiene reservada en los cielos, de la cual la Biblia dice que no se marchita ni se contamina, y esos son los tesoros que dijo Jesús, que hiciéramos tesoros en los cielos, donde el ladrón no mina, donde la polilla no corrompe, porque todo lo que hacemos en esta tierra, aunque sea útil y sea bueno, con el tiempo y con el uso se destruye, y en ocasiones llegan los amigos de lo ajeno y le ayudan a uno, pero lo que hemos reservado en los cielos nadie lo puede quitar. Como lo diría Jesús de una mujer que estaba a sus pies con grande interés y devoción, escuchando sus enseñanzas. Esta era María, la hermana de Marta y Lázaro en Betania, y le dijo a su hermana Marta, aunque ella estaba haciendo una tarea muy importante, estaba preparando el banquete, la comida para su amigo Jesús, su maestro, nuestro maestro. Pero Jesús le dijo a Marta que estaba afanada, no le dijo que estaba mal lo que estaba haciendo, pero resaltó lo que María había decidido, que María había elegido la mejor parte, la que no le sería quitada. Por eso es que cuando usted, yo, el ser humano, todos los que hemos venido a Dios por medio de Cristo Jesús, hemos adquirido un boleto para ir a la patria celestial, y debemos de mantenernos y perseverar, y ya no nos será quitado. Entonces, para poder entrar en el reino de los cielos, así como la justicia
tiene que ser superior a la de aquellos religiosos, si no, no hay entrada en el reino. Así como la vida nuestra tiene que parecerse a la de un niño, si no, no hay entrada. Lo mismo, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, y el perdón, ya dijimos, que nos pone en la patria celestial. No nos olvidemos que Jesús dijo: aunque si no perdonamos a los demás seres humanos las ofensas que nos han hecho, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará también a nosotros nuestros pecados o nuestras deudas. Y si el perdón nos pone en el reino de los cielos, y si el Padre no nos perdona porque le guardamos rencor a otro, entonces no entraremos en el reino de los cielos. Aquí podemos entender la necesidad tan grande del arrepentimiento. Entonces, el mensaje de Juan es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, dice en el verso 5, vamos a omitir el 4 porque describe pues cómo Juan andaba, y no andaba como los evangelistas de hoy en día, que andan hasta en avión, que andan con los mejores trajes. Juan dice que lo que tenía era un vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y el hotel 5 estrellas de Juan era el desierto, y la comida de él eran las langostas, que de seguro en las rocas calientes las tostaba y ahí se comía la miel. Pero el mensaje de Juan estremeció al mundo entero y a una nación que le trajo arrepentimiento. Entonces dice en el verso 5: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces se necesita, hermanos y amigos, un arrepentimiento genuino y verdadero, que demuestre señales de cambios en nuestra vida, porque no es solo de palabras, no es solamente para que el que hizo el llamamiento deje de enfadarnos o de hostigarlos llamándonos al altar. Debe de ser de todo corazón, porque es una necesidad para cada ser humano. Y por eso Juan, cuando miró aquella turba de gente, por cierto, eran los mismos fariseos, ellos también quisieron bautizarse, pero Juan les dijo que tenían que arrepentirse. Y en el último pasaje que hemos leído de esta porción, Juan les dice que el árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Tenemos que decirle todo el mensaje completo. Ese es el fin que le espera a todo pecador si no se arrepiente. Hay un lugar de tormento y fuego esperando por el pecador que ha muerto sin arrepentimiento. Por eso nosotros no hablamos con el fin de ofender ni de asustar a nadie, sino concientizarlo, porque en verdad el arrepentimiento es necesario, y si no, el fin de todo pecador será ese que Juan está mencionando en su mensaje. Por eso es necesario el arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí
miramos, hermano, por qué es que tenemos que arrepentirnos, y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2 y al capítulo 17 de los Hechos, y también vamos a leer el capítulo 3 de los Hechos, y vamos a leer a Romanos. Después vamos a ir mencionando las citas cuando vayamos ya entrando en la lectura. Entonces, leemos en el capítulo 2 de los Hechos, el verso que tenemos escrito es el verso 38, que dice de la manera siguiente. Dice, vamos a leer desde el verso 36, porque Pedro les estaba hablando de Jesucristo, al cual ellos habían dado muerte. Y les dice en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando oyeron este mensaje, en el 37 dice, al oír esto se compungieron, y por eso entre los significados de la palabra arrepentirse o arrepentimiento está el ser compungido, o sea, dolido dentro del corazón. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Quizás usted esté diciendo, ¿qué haré para ser salvo? Pues aquí está escuchando la enseñanza, se necesita arrepentimiento. Alguien le preguntó a Silas y a Pablo qué podías hacer para alcanzar la salvación. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y eso es una de las cosas que predicó Jesús en Marcos 1:15, creed al Evangelio. Entonces, aquí dice, cuando ellos dieron este grito de angustia y de necesidad, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, para que vea que el mensaje de arrepentimiento lo ha predicado el mismo Jesús nuestro Salvador, lo predicó Juan el Bautista y aquí lo está predicando uno de sus discípulos o apóstoles. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es necesario arrepentirse? Para recibir el perdón de pecados, para recibir el don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no viene a vivir en una vida que esté contaminada, sucia, practicando el pecado. ¿A poco usted podría vivir en una casa donde hay alacranes o escorpiones, culebras, arañas, hormigas, toda suerte de animales y que contaminan, que son ponzoñosos? Una casa llena de basura, usted no podría estar ahí. Entonces Dios viene a hacer su morada en las vidas y los corazones arrepentidos. Por eso se necesita el arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso en el capítulo 3, otra vez el apóstol Pedro dice en el verso 19, pero le voy a leer desde el verso 18, donde habla, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer.
Entonces Él ahora les hace el llamado y les dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Lo que acabamos de estar comentando. ¿Por qué se necesita el arrepentimiento? Para ser limpiado y ser perdonado y nuestros pecados sean borrados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que venga esa presencia a la vida del ser humano que vive angustiado, desesperado, viviendo un desierto dentro de su vida, un infierno por las angustias, por el pecado, por las penas, por los problemas, pero para que venga ese alivio, para que venga ese consuelo, para que venga esa bendición, se necesita arrepentimiento. Es lo que Pedro le está diciendo y eso lo necesitamos todos. Nadie puede decir que no. Sin arrepentimiento nadie podrá ser salvo, nadie podrá recibir perdón de pecados. Pero aquí va algo bien grande en el capítulo 17. Esta razón no quiere decir que las otras no tienen peso igual, porque son demandas y exigencias de nuestro Dios en su santa palabra. Pero aquí lo que vamos a leer en Hechos capítulo 17, verso 30 y 31, fíjese, ¿por qué es que se necesita el arrepentimiento? ¿Por qué necesitamos arrepentirnos? Aquí vamos a encontrar otra de las razones, muy fuertes, muy importantes, así de que es una necesidad muy grande. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, esta es una necesidad universal, este es un mensaje universal. Este no es un mensaje a cierto sector en este mundo, es a toda la humanidad. Pero notemos el grande amor de Dios. ¿Cuánto tiempo le ha dado a usted? ¿Cuánto tiempo me dio a mí para que me arrepintiera en su paciencia, en su amor, en su bondad, en su misericordia? Yo he mencionado que si el hombre vive 100 años, Dios le dio la oportunidad y le tuvo paciencia para que se arrepintiera. Entonces, mire lo que dice y lo que expresa o cómo muestra Dios su grande amor. Y Pablo lo describe así, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque sabe que el pecador, el ser humano, lo hace porque no conoce a Dios. Una de las palabras que Jesús dijo en su agonía en la cruz del Calvario fue, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Así es de que la gente, al no tener conocimiento ni conciencia de la dimensión del mal que causa el pecado en su misma vida y hace a los demás, no siente nada, no se preocupa, y por eso es que Dios no lo deja morir sin darle la oportunidad, lo espera y le tiene paciencia. Pero no es que si se muere así, lo va a dejar entrar en la patria celestial. Aquí le está demandando un arrepentimiento, y es a todos los hombres, y es en todo lugar, es en todo el mundo, para que se arrepientan. Y aquí va la razón más fuerte por qué se necesita el arrepentimiento. Verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón? Es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, del cual Pedro ha dicho en el capítulo 3 que Dios lo
ha levantado y lo ha exaltado como príncipe y también lo presenta como su Cristo, o sea, como su ungido, o sea, el Hijo de Dios. Y a Él le encomendó el juicio de todas las naciones y Dios tiene un día establecido. Y yo quiero decirle, mi hermano y mi amigo, usted que está con vida y todavía no ha entregado su vida al Señor, es tiempo que se arrepienta y que busque a Dios. Y usted que le ha conocido y se ha alejado y se ha envuelto otra vez en la maldad y en el pecado, es necesario que vuelva a Dios y se arrepienta, porque uno de los significados de la palabra arrepentimiento es eso, es dolerse, es golpearse el pecho, pero también es compungirse y volverse de ese camino donde vamos, que le hemos dado la espalda al Señor y debemos de voltear nuestro rostro, mirar al cielo y pedirle perdón a nuestro Dios. Entonces aquí vemos una razón muy fuerte por qué se necesita el arrepentimiento, y lo necesitan todos los hombres, toda la humanidad, porque Pablo ha dicho lo que mencionábamos de Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todo el mundo necesita arrepentimiento. Y los que ya lo hemos hecho, debemos de mantenerlos allí en esa bendición que Dios nos ha dado de ser hechos hijos de Dios. Otra razón la encontramos en Romanos capítulo 2. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos? Mire, dice Romanos capítulo 2, verso 5. Pero le voy a leer desde el verso 1. Porque hemos leído en Hechos donde Dios juzgará con justicia a esta humanidad por medio de Cristo Jesús. Y el tema del capítulo 2 habla del justo juicio de Dios. Así es de que todo el que sea castigado en el día final no dirá que Dios es injusto y que Él lo hizo arbitrariamente. No, es porque cada uno va a recibir lo que ha sembrado durante estaba aquí en este cuerpo, en esta tierra, sea bueno o sea malo. Y aquí otra vez habla del arrepentimiento. Entonces dice, habla de aquellos que presentan excusas y no hay excusas. Usted no puede poner excusas. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, que es lo que pasa con los seres humanos. Solamente murmuramos de otros, pero hay veces estamos haciendo lo mismo, y como diría un hombre, que hay veces lo que nosotros más juzgamos y condenamos, eso es lo que hay veces practicamos, lo que hacían los fariseos, lo que ellos condenaban en público, lo hacían en oculto. Pero el Dios de la gloria, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que lo ve todo, lo sabe todo y que lo puede todo, sabe cuál es la condición de vida de cada uno. Y por eso hemos leído en Hechos 17:30, 29 y 30 o 30 y 31, que en todo el mundo se necesita que los hombres se arrepientan. Entonces dice en el verso 2 de Romanos 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Verso 3, si piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. De ninguna manera. Leíamos en el inicio de este segmento que Jesús dijo que, o le dijo a aquellos que le contaron la historia de los que Pilato había degollado y mezcló la sangre de ellos con la de los sacrificios que hacían los paganos, y de los sobre los cuales que cayó, los 18 sobre los que cayó la torre de Siloé. Él dijo, ustedes creen que eran más pecadores que los demás. Aquí está diciendo que igual parte le tocará al que practica
al que juzga porque hace lo mismo. Entonces en el 4, hablando de la oportunidad que Dios le está dando a cada ser humano que está vivo, la pregunta del apóstol Pablo es la siguiente: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Que tiene que ver con la misericordia y la compasión y la paciencia, de la cual Pablo ha dicho que en su paciencia Dios ha dejado pasar esos tiempos de ignorancia, pero que está esperando el momento en que el hombre se arrepienta. Así de que no piense morir en el pecado, porque va a ir a la condenación. Entonces Pablo dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Así de que el amor, la paciencia, la benignidad, la compasión, la misericordia de Dios, lo que están haciendo es guiar al pecador a que tenga un encuentro con Dios, que confiese sus pecados, que tenga un arrepentimiento, y Dios lo declara su Hijo por medio de Cristo Jesús. Pero aquí va lo que dice el verso 5, que es el que hemos escrito. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así es de que eso es lo que le espera a todo el que está ignorando el amor de Dios, que Él está mostrando y manifestando por medio de su palabra, y que envía a muchos hombres, mensajeros, para que prediquen el arrepentimiento, que eso es lo que se debe de predicar en estos últimos tiempos, a un mundo que está hundido en la maldad, lleno de pecado, olvidado de su Creador, de su Dios, olvidado de que viene un día de juicio donde cada uno será juzgado. Y la Biblia dice que unos irán a la derecha y otros a la izquierda. Los de la derecha recibirán la bienvenida como benditos del Padre, pero los que no quisieron serán despedidos a la izquierda como malditos, hacedores de maldad. Y yo sé que a usted y a mí, a los seres humanos por naturaleza, queremos oír cosas buenas y positivas en nuestro favor. Y si usted quiere que le digan o le den una bienvenida con una bendición, arrepiéntase, porque de eso estamos hablando. De eso trata el segmento en este día, que yo lo considero muy importante y muy necesario, no porque yo lo diga, sino porque la palabra del Señor lo dice. Así es de que hay que ponerle mucha atención a la enseñanza de la palabra del Señor, porque el que ignore el consejo de Dios, también Dios lo va a ignorar. Y si Dios no nos toma en cuenta, créamelo, mi hermano y mi amigo, que estamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Pero hoy es el tiempo que podemos acercarnos a nuestro Dios para obtener la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero leerle otra de las razones por qué necesitamos, o el mundo necesita, arrepentirse. Y esto lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9. Hemos leído en Romanos 2:5 la revelación del juicio de Dios. Hemos leído en Hechos 17:30 que Dios ha establecido un día de juicio. Y aquí el Señor le da esta palabra por el Espíritu Santo a Pedro y dice lo siguiente: segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Otra vez aparece la paciencia de nuestro Señor, pero yo quiero decirle que esa paciencia se agota, porque dice que en los días de Noé la paciencia de Dios esperó y se agotó, y Dios decidió
destruir a toda la humanidad, salvando solamente a Noé y su familia, por cuanto halló gracia a Noé y su familia delante de Dios, porque había sido hallado justo en aquella generación que estaba perdida, lo mismo como está este mundo. Acuérdese que Jesús comparó a este mundo como los días de Noé. Así está exactamente este mundo. Solamente la diferencia que en los días de Noé fue un diluvio, ahora será fuego, y aquí lo estamos leyendo. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Lo que dice Hechos 17:30, todos los hombres en todo lugar, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y de ahí del 10 en adelante habla del día del Señor, y el día del Señor, ese día será terrible para esta humanidad. Y de eso es lo que quiere librar Dios a todo este mundo, y por eso es necesario e importante el arrepentimiento. Y hoy es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de acercarse a Dios. Así de que ya después ya no hay oportunidad. Hemos leído ya en ocasiones la historia de Esaú, que dice que por un plato de comida vendió su primogenitura, cambió la bendición, y dice que procuró el arrepentimiento, ya no hubo lugar. Y antes que se cierre esa oportunidad, usted necesita arrepentirse, buscar a Dios, pedir el perdón de sus pecados y tener derecho a entrar por las puertas de la ciudad, porque la Biblia dice que ninguna cosa que hace abominación y mentira entrará en la ciudad que Dios ha preparado para su pueblo, para su iglesia, para sus redimidos. Entonces, pero muchos querrán, pero será tarde. Mire, le voy a leer unas escrituras donde muchos se arrepentirán, pero ya no habrá lugar. Y una de ellas es Mateo capítulo 27, y ese es el ejemplo de Judas. Porque lo que comenzamos explicando, ¿qué es arrepentimiento? Es dolor y pesar de haber hecho algo malo, pero se puede enmendar y arreglar con arrepentimiento. Pero si no hay arrepentimiento, no hay solución, no hay perdón. Mire, y este es el ejemplo de Judas. Judas se arrepintió, pero ya era tarde, porque en vez de arrepentirse, de humillarse, tomó la decisión más triste, más terrible, equivocada, que lo llevó a ganarse el nombre o el título del hijo de perdición. Porque Jesús en su oración en Juan 17 le dijo al Padre: todos están aquí, Padre, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición, que era Judas. Entonces Mateo 27, mire lo que dice en el verso 3, pero le voy a leer desde el verso 1, porque aquí ya Jesús estaba condenado, estaba echada la suerte sobre el Nazareno, sobre nuestro Salvador Jesús, el que murió por nuestros pecados. Dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Verso 3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú.
y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. No se olvide que ningún homicida tendrá parte en el reino de los cielos. Eso lo dice 1 Corintios 6, 9. También lo dice el apóstol Juan en la primera carta. Entonces, cuando decimos homicida, no es solamente cuando se le quita la vida al prójimo, es cuando también atentamos contra nuestra vida, porque esta vida no es nuestra, esta vida viene de Dios y tenemos que cuidarla así como Dios la ve y la cuida. Entonces Judas se ahorcó, se arrepintió, sintió dolor, pero era tarde y tomó la decisión más fatal, más equivocada. En vez de humillarse y pedir perdón, fue y se ahorcó, se arrepintió. Podemos decir quizás no del todo o sí del todo, pero no hizo lo que tenía que hacer. Y podemos decir lo que fue tarde y ahora lo puede estar lamentando. Le voy a decir algo, ya lo hemos dicho en predicaciones, de que en el infierno hay mucha gente arrepentida. ¿Pero de qué sirve? Porque muchos están diciendo ahí, yo no quería venir aquí, arrepentidos de haber rechazado el amor de la verdad. Quizás muchos despreciarán este mensaje que los puede llevar al arrepentimiento, pero en el caso más peor es cuando se desprecia la benignidad, la compasión y el amor de Dios, que lo lleva al arrepentimiento al ser humano, y cuando esté en el lugar de perdición, la Biblia dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes, pero no habrá ya más oportunidad. Por eso hoy es el tiempo de salvación, por eso con amor y con el corazón nosotros le hablamos la palabra del Señor. Quizás la pueda oír muy fuerte, pero se la decimos en el amor de Dios. Si usted quiere evitar ese lugar del cual hemos dicho que tiene entrada pero no salida, usted puede evitarlo ahora que está con vida. Hoy tiene la oportunidad, le animamos, le invitamos, porque cuando ya no hay oportunidad, la gente quiere y hoy es el tiempo. Mire, le voy a citar otro ejemplo aquí importante de arrepentimiento, pero ya fuera de tiempo, fuera de lugar. Y este es el caso de un hombre que creyó que no necesitaba, así como muchos creen que no necesitan de Dios, pero la verdad, todos necesitamos de un Salvador. Mire, y este es el caso del rico, que por todo lo que gozaba acá jamás quiso acordarse de que un día se iba a morir. Él creyó que era eterno o que su felicidad era eterna, como así están pensando muchos. Mire, el verso que yo he escrito es el 30, pero le voy a leer aquí desde el verso 23. Dice que el rico murió también y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Yo quiero decirle que si aquí en estos últimos tiempos la temperatura ha subido y lo desespera y nos desespera, esto podemos decir que está fresco en comparación de esto que la Biblia describe. El rico estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de ahí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que
les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlo. Lo que Abraham estaba diciendo, tienen la palabra del Señor, tienen los predicadores, allá tienen el mensaje de salvación, que los oigan a ellos. Y Abraham le dice, entonces en el 30 dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lo que estaba enseñando el Señor era que si no creían a la ley de Moisés, a la palabra del Señor, aunque Él había dicho que iba a morir y iba a resucitar, tampoco iban a creer, y así lo fue. Hasta el día de hoy la nación hebrea no cree que Jesús es el Mesías y que murió y que resucitó de entre los muertos. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque el rico estaba arrepentido, pero ya tarde, y por eso hoy es el tiempo de salvación. Pero entre la lectura que hemos hecho, habla de una cima, y acuérdense que la cima tanto hay de altura como de profundidad. Y la Biblia habla de un abismo, y eso era lo que separaba al rico y a Lázaro. Lázaro estaba en buen lugar, el rico estaba al otro lado, y lo que los dividía era un abismo sin fin, que eso es lo que espera al pecador. Por eso es que le animamos que se arrepienta de todos sus pecados, porque hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo en que puede encontrarse esa bendición. Por eso lo animamos, por eso le hablamos la palabra del Señor, lo hacemos con gozo, con alegría, con todo gusto, esperando que este mensaje toque su corazón y que se arrepienta hoy, que es el tiempo de buscar a Dios. Así es de que a cada una de estas necesidades, que son absolutas, que las necesita todo el mundo, le estamos hablando un mensajito alrededor de cada verso, alrededor de cada tema, en este caso del arrepentimiento. No estamos diciendo que hemos hablado completamente el mensaje del arrepentimiento, pero creo yo que cualquiera que oiga esta palabra y abra su corazón y se arrepienta, de seguro que recibirá lo que Dios ha prometido al pecador que viene humillado delante de Él. Esperamos que usted reconozca a Jesús como su Salvador y que Dios lo bendiga y le dé la oportunidad.